Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es jueves, toca hablar de libros, porque yo aquí los jueves hablo un poquito de lo que me sale del corazón, como se suele decir, o cajón desastre. Y a veces os traigo series, os traigo otro tipo de productos, más que en el de viernes, que el viernes traigo cosas, he ido a un cine, a un teatro, a un museo, he viajado, yo qué sé, incluso he paseado alrededor de mi casa, pero aquí son más experiencias de vivir, como digo yo, experiencias de sofá o incluso de cine. Y aquí os voy a traer un libro de un conocido del podcast, que probablemente vais a escuchar su promo antes de empezar este podcast, que es de Iñaki Urdangarín, que tiene varios podcasts. Uno de ellos es Heroínas o Malvadas, me salía villana. Es un podcast en el que analizan mujeres a lo largo de la historia y dan otra visión sobre ellas. Primero, nuevamente, aunque hay veces que lo hace Iñaki, otras Toñi. Primero uno de los dos cuenta un poquito la historia y luego en un pequeño debate, aunque más que debate es una charlita, sacan punzadas de estos personajes y está bastante bien. Y luego el podcast de Iñaki, que es Restañando el Alma, es un podcast de sentimientos, de historia también tiene parte, de tecnología, habla un poquito de todo, pero sobre todo los sentimientos, es lo más importante. Y hablando de sentimientos, os voy a hablar de un libro del propio Iñaki Urdangarín, como digo yo, el Iñaki Urdangarín bueno, también le conozco como el Duque de Villabona, o el héroe que camina sentado, porque este señor escribió un libro que salió en 2022. He de decir que este libro yo lo sabía de su conocimiento, pero yo a Iñaki le conocí en su día por Manzanas Enfrentadas, que escuchaba uno de sus podcasts, pero luego he tenido la suerte de a través de, por ejemplo, del gran Josete, del Rincón de Josete, coincidir en un grupo, luego conocerle tanto en persona como luego hablar mucho por privado. Y luego es bastante importante, porque conocer a alguien que luego lees un libro, pues es bastante también importante para luego también comentar con él el libro, sensaciones, todo ello. Y se nota, yo que conozco a Iñaki, creo que ya le conozco bastante bien, aunque no hace muchos años que le conozco y que hablo con él, pero yo creo que ya es una persona de estas que se les conoce a las primeras. Ya le conozco bien y este libro es un reflejo de su persona. Y el libro se llama Injertos, es un libro que se publicó en 2022. No os asustéis si lo compráis, porque es un libro de unas 637 páginas. Es grande el libro, o sea, tenéis que tener un buen bíceps, un buen brazo para llevarlo. O si lo lleváis de camino, este no es el típico libro que os metáis en un bolsillo, sino en una mochila y grande, ¿eh? En esta yo tengo una mochila típica que lleva todo el mundo de estas de quechua. Pues ahí el libro entra, pero queda un poco ahí estrechito, porque es un libro grande y con bastante contenido. ¿Y de qué va este libro? Pues no es una novela, es un libro de sensaciones y de experiencias. Aquí Iñaki nos cuenta, bueno, más que a nosotros, este libro va orientada a su sobrina, a una sobrina que para cuando momentos de su vida que sean difíciles o cuando vaya creciendo y lo necesite, le escribe este libro. Está en capítulos, pero os voy a contar ahora que más que capítulos son cicatrices. Y diréis, uy, ¿esto de cicatrices qué quiere decir? Cada capítulo es un tema distinto, pero él muchas veces llama las cicatrices, que es como algo que le ha marcado o algo que ha hecho que su vida no sea de la misma forma. Y son esas experiencias también, esos consejos que te da para la vida, para si estás un poquito hundido, si no sabes por dónde salir, si estás un poco desorientado, pues son, claro, muchas veces, yo he leído muchas veces que leo absolutamente de todo, libros de autoayuda y a veces no saben por dónde ir, y a veces la mejor guía de la vida es explicar la propia vida de una persona, cómo la ha ido, bien, mal, porque yo a veces he leído libros de autoayuda de estos o tipos secretos que dicen, solo cuentan lo bueno que ha logrado una persona, el éxito y todo, pero en la vida lo bueno y lo malo que tiene es que hay que contar cuando llegas a la cima, pero antes te has caído, antes de llegar a la cima, has tenido heridas al caerte, literalmente, en algunos casos. Pues esto en este libro, que la verdad es bastante largo, como os digo, yo pensaba al principio,
Y también, por no decir todo bueno del libro, aunque tiene muy poco malo, ¿eh? Mira que lo he buscado, pero no, es muy poco difícil, es un poco difícil encontrar algo malo en este libro de injertos de Iñaki, un dangarín. Probablemente os ponga en la web, en los comentarios o en las notas, os voy a poner el enlace de la editorial del libro y luego os voy a poner también el podcast de Iñaki. Pero vamos, la editorial es Publicaciones Agalir. Ahí también tienen mucho de poesía y muchas otras cosas. Y este libro lo que me gusta sobre todo en tema de cómo está editado, que tiene, por ejemplo, diferenciando a veces en estos capítulos, cuando empieza la cicatriz, tiene una especie de introducción a esta cicatriz, donde te cuenta un poquito, Aguzane Estrada, que me perdone, Aguzane Estrada, a ver si lo digo bien, que me perdone, que hace estos prólogos que son de cada capítulo, donde cuenta un poquito, porque se nota que ella bastante conoce a Iñaki y cuenta cosas sobre él, un poco introduciendo cada tema. Y es que hay temas que no tienen que ver absolutamente con los otros, son experiencias, vamos, desde cuando Iñaki ha trabajado con una persona que en el mundo de la música prácticamente es un mega crack, y como yo, y a mi nivel particular, por lo que leo y por lo que veo de Iñaki, creo que Iñaki fue parte también de ese éxito, porque muchas veces el músico, un escritor, cuando tiene un equipo detrás, ese equipo también hace que tú llegues a ser el éxito, y muchas veces no se valora. Cuando se da un premio a un músico, a un escritor o a otra persona, no se valora a toda esa gente que está trabajando con él día a día, y que sin esa gente tú realmente estarías solo y no sabríamos si tendrías ese éxito, que probablemente no. Y aparte de estos prólogos, luego los capítulos se resumen. Hay una parte de los capítulos en la que él cuenta su experiencia, su cómo tal, pero dependiendo de cómo lo cuenta más en una especie de flashback. Ahí va con un tipo de letra, ahí más negrita y tal, y cuando ya cuentan, como ya contando de una manera no tan pasional y no ese flashback, y digamos lo cuenta desde la perspectiva de ahora, aunque también lo cuenta bastante bien, o sea, el lenguaje también es bastante bueno, pero son como una manera de diferenciar cuando está en negrita y cuando está en una letra, digamos, más entre comillas normal. Y estos capítulos que os voy a... No os quiero hacer mucho spoiler, pero habla de un experto en documentales españoles, que es una auténtica leyenda. Si hablas de documentales de naturaleza españoles, yo creo que hablas de él antiguamente, y luego de uno que no sabemos si podría ser el relevo, pero yo creo que estaría muy cerca, porque no tanto en España, sino en la sabana africana, pero también yo, gracias a esto de Iñaki que cuenta, y por ejemplo, hay artistas que yo sí los conocía, que hablan en el libro, pero hay otros que no los conocía y otros que sí conocía, pero estoy volviendo a ver estos productos, estos que él cuenta, y vamos, es que son maneras y cosas y personas y sensaciones de cómo evolucionar en la vida. Es que a veces, como digo yo, a veces la mejor manera y los mejores consejos de afrontar la vida es que alguien te cuente su experiencia, pero su experiencia de verdad. Y aquí Iñaki te cuenta cosas bastante crudas, porque te cuenta cosas de su enfermedad, de cómo estar antes de que le operaran, de cómo lo pasaba, de todo ello, y también hablar sobre cosas que yo en este podcast hablo bastante. En algún momento habla sobre el tema de la discapacidad, porque él, para que no lo sepáis, tiene discapacidad, aunque también lo digo. Esto es como cuando os hablé de Juan Antonio Cebrián. Aquí si luego es algo incluso secundario, terciario. Tú prácticamente dices Iñaki, escritor, que ha trabajado con Kepa, que ha hecho un montón de cosas, y lo último que se te ocurre decir es que es una persona con discapacidad, no como hoy en día, que va un científico, va un escritor con discapacidad a un programa y lo primero que le presentan es como persona con discapacidad. Que eso no pasaba nunca con Juan Antonio Cebrián, siempre le presentaban como escritor, incluso como historiador. Pero pues eso con Iñaki, que
que te habla de su discapacidad, pero no es algo central en el libro. Es parte del libro porque es parte de su persona, pero no es algo que está arrastrando todo el rato en el libro, y eso también me gusta. Lo trata de una forma que normalmente no se trata en otros libros que he leído con personas con discapacidad. A veces hacen de eso el monotema central, y es algo más del libro, porque es parte del personaje, es parte de la persona que escribe el libro y también de la que protagoniza el libro con esas historias, pero no es lo central, yo creo. Y en ese sentido está bastante bien. Y luego tiene un montón de capítulos que te dejan sin palabras, personas que algunos de lo extraordinario y de cómo se comportan, dices, pero es que esto es un ángel caído del cielo. Y otras personas al revés, que dices, pero cómo en la vida, con lo fácil que es llevarnos todo bien, incluso no hacer ciertas cosas y comentarios, y por qué algo que estamos expertos en, sobre todo en este país, que es hacer comentarios de la vida de los demás. Así que bueno, un libro de 637 páginas, incluso que un poquito, alguna más tiene, pero que yo creo que me lo he leído hasta la última página, merece la pena. Cuesta unos 26 euros, que hay quien puede decir, me parece caro, pero yo una vez leído y los libros, como yo suelo decir, incluso alguna vez lo comenta Iñaki, los libros son para leerlos. Yo, por ejemplo, a veces no leo algún libro, pero porque no me da tiempo de todo lo que leo, y siempre digo algún libro de mi estantería, este lo tengo que leer este mes o esta semana sí o sí, porque lo tengo hace tiempo ahí, pero los libros son para leerlos. Yo no entiendo esas personas que se compran el libro para que quede ahí bonito en la estantería, y este libro de esos para leerlos, probablemente en un tiempo lo volveré a leer. No en un tiempo breve, porque es un libro de 667 páginas y tampoco te lo puedes leer todos los días, pero es un libro con sensaciones que me ha dejado un regusto bastante bueno. Me ha dejado sensaciones que yo he vivido también en mi vida bastante parecidas, o incluso enseñanzas de cosas de proyectos que tengo yo en mi vida futuro, cosas que yo quiero hacer, y decir, pero a ver, si Iñaki en este libro lo que te plantea y demás, es que lo hagas y lo intentes, y no te pongas barreras tú mismo, o que no te lo pongan las personas, que ya bastante barreras muchas veces hay por sí mismo, ya físicas o de otro tipo, para que ya la gente te lo esté recordando o te esté poniendo esas barreras psicológicamente. Entonces, tú, si quieres algo, si te gusta una afición, un trabajo, que nadie te diga que eso no lo puedes hacer, que no, porque es demasiado para ti, porque tú por tu estado físico, porque tal. Tú inténtalo y plantéalo, porque hay gente que ni siquiera quiere que te plantees ciertos sueños o ciertas cosas en tu vida profesional, personal o laboral. Entonces, tenerlo muy en cuenta, y es un libro que yo creo que os va a servir de ayuda para el día a día, para consejos, para dar gasolina en la vida, injertos de Iñaki Urdangarín. Lo único malo es que os vais a poner, bueno, es bueno también, pero os vais a poner, como he dicho al principio, con un pedazo brazo de lo que pesa el libro, con sus 600 y pico páginas. Pero a mí la verdad que yo, como os he dicho, pensaba que se estaba alargando en algunos temas, tenía esa sensación, pero luego cuando acabas de leer, porque claro, te da sensación, pero luego él coge el hilo, empieza a alargar un poquito el hilo, y cuando empieza esa hilada a la cava, dices, es que esta hilada está perfecta. O sea, piensas al principio que se está alargando la hilada, pero luego cuenta lo que tiene que contar. Y yo creo que está muy bien la duración del libro. Si hubiera recortado, hubieran faltado cositas, y yo creo que eso en ciertos productos hoy en día, en libros, en series, en películas que se hacen corto, porque la cultura que tenemos de vivir ya y que queremos consumir todo, y quiero en un día ver 3 series, leerme 5 libros, ver 4 películas, escuchar 20 podcasts y jugar a 10 videojuegos en el mismo día, y más, y quiero que todo sea corto para consumir cuanto más mejor. Pues yo creo que en este caso consumirlo con tranquilidad, consumir con mucha tranquilidad. Yo, por ejemplo, el libro, porque me ha gustado tanto que me lo he leído apenas en una semana. Yo entiendo que otras personas a lo mejor le dura un poquito más, porque estamos hablando de 600 páginas. Pero bueno, es un libro de injertos que os lo recomiendo bastante. Hay que apostar por estas editoriales chiquititas y por estos pequeños autores, que para hablar de los grandes autores tipo Arturo
Per Reverte o otros como también Santiago Posteguillo, pues para eso están los grandes periódicos y grandes medios y para los otros yo creo que deben estar estos pequeñitos podcasts y más con productos que son de gran calidad. Y sabéis que en algunas series, incluso libros o tal, si hay algo que no me hubiera gustado, lo hubiera dicho y yo aunque Iñaki sea mi amigo, que lo digo públicamente aquí en el podcast, yo lo hubiera dicho y ya os he dicho que bueno, la duración quizá es algo que bueno, es lo único que se le puede sacar algo a la punta, pero ya digo, tampoco se puede recortar duración porque faltarían cosas, contenido y cosas que me han aportado bastante, se quedaría el libro un poquito mal. Así que con esta valoración del libro Injertos, que os animo que compréis y leéis, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.